Marcos capítulo 9, los versículos 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu poderosa palabra. Queremos suplicarte, Señor, que podamos recibirla con humildad, con sencillez, y que podamos entender, profundizar en estos grandes misterios, Señor, que tú nos has dado a conocer por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, continuamos entonces la enseñanza expositiva, consecutiva del Evangelio según Marcos. Así lo estamos haciendo regularmente. Para los que nos visitan, tomamos un libro, los ponemos completamente. En la anterior porción vimos que el Señor estaba con sus discípulos en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Ahí el Señor pregunta a sus discípulos sobre su identidad. ¿Quién es Él? Y como vimos, Pedro, guiado por el Padre, respondió que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los demás tenían un concepto de Jesús, decían: este es uno de los profetas, es Elías, es Juan el Bautista. Bueno, tenían ideas generales, pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, confiesa que Él es el Mesías. También vimos que el Señor mostró que Él mismo, como el Mesías, iba a ser el fundamento sobre el cual se edificaría su iglesia. Pero eso implicaba también su rechazo, su muerte y su resurrección. Y como vimos, Pedro se quedó solamente en el punto de su muerte. No escuchó hasta que resucitó. Para él no era comprensible esto, que el Mesías tenía que morir. Él no estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús, pero el Señor le reprende, llamándole a poner la mira en las cosas de Dios y mostrando que Satanás estaba detrás de él, tentándole. La muerte era parte del plan de Dios, era parte de la misión que tenía el Señor. Entonces, siendo esto tan importante, siendo esto un asunto tan central, el Señor explica con claridad que a quienes le siguen como discípulos también van a experimentar abnegación, sufrimiento y muerte como su Maestro. Estar en Cristo es ir precisamente en la misma senda, que es conocida en la Escritura como la senda estrecha, en contraste con una senda amplia que va hacia la condenación, es la senda del pecado, pero esta es la senda estrecha. Pero igual que Cristo, después de la muerte, al ser glorificado, los creyentes fieles también lo iban a hacer en su venida. Incluso el Señor dice que algunos de los que están ahí presentes no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y el Señor ahí estaba considerando
todo el estado de exaltación hasta su segunda venida como una unidad. Y lo que vamos a ver hoy es un adelanto, es un vistazo de la gloria del Señor, del poder de su majestad que sería desplegado plenamente cuando Él venga, su reino. También esto tiene que ver desde el inicio con su resurrección, tiene que ver con su ascensión. A ellos se les permitió ver esa grandeza del Señor, por así decirlo. Es como que en esta escena el Señor corrió el velo de su humanidad para que pudieran ver su magnificencia, para que pudieran ver su divinidad. Además, es una evidencia para Jacobo, Pedro y Juan que Jesús era verdaderamente lo que acaba de decir, el Cristo, o lo que acaba de afirmar que había confesado Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como ya hemos visto en el sermón pasado. Aquí vamos a ver el respaldo del Padre a la identidad de Jesús. Después, en Pentecostés, el poder del reino de Dios vino sobre los discípulos y fueron empoderados para llevar el Evangelio a todas las naciones. Y a partir de esto, el reino de Dios será manifestado al mundo con gran poder. Muy bien, versículos 2 al 4. En primer lugar, Marcos describe el tiempo en el que esto ocurrió. Marcos y Mateo dicen que la transfiguración ocurrió 6 días después. Eso dice el versículo 2. Solo Lucas dice como 8 días después de estas palabras. Lucas 9:28 es el texto paralelo. Y al decir como 8 días, nos da a entender que no es una contradicción, sino que no intentaba ser preciso. Tenía como el número en mente, pero lo dejó entre 6 y 8 días. En esto no vemos entonces la contradicción, sino más bien la versión de 2 testigos diferentes, y esto da más veracidad precisamente a los evangelios. Entonces, habían pasado 6 días, como mínimo, según Marcos, después del momento de la pregunta del Señor a Pedro en Cesarea de Filipo, donde el Señor reveló a Pedro su identidad como Cristo, el Hijo de Dios, donde el Señor mostró que sobre el testimonio o confesión de Pedro, Jesús, el Cristo, entonces él edificaría su iglesia, donde anunciaba su muerte y su resurrección, y donde reprendía y enseñaba a Pedro y a la multitud. Satanás tentaba a Pedro, llevándole a pensar que debía rechazar el sufrimiento del Mesías, pero esto era victoria sin cruz, gloria sin cruz. Y además el Señor muestra que incluso seguirle como discípulo implica sufrimiento y abnegación, como vimos. Todo eso es una unidad. Estamos todavía en relación al pasaje anterior y el Señor va a revelar su identidad, y ahora podemos ver el respaldo y el reconocimiento que legitimiza sus palabras. Entonces, en este momento el Señor toma aparte 3 de sus discípulos. El pasaje dice que tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Ellos iban a ser testigos presenciales de lo que iba a pasar. Y en el Antiguo Testamento, porque nos preguntamos aquí, bueno, ¿por qué 2 o 3 testigos? Pues en el Antiguo Testamento se requerían de 2 o 3 testigos para mantener una acusación. En Deuteronomio 19:15, por ejemplo, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entendemos que si en el caso de acusaciones esto se hacía, pues se aplicaba la misma regla para todos los asuntos, 2 o 3 testigos. En el Nuevo Testamento, en cuanto a la disciplina eclesiástica, en Mateo 18:16, habla del caso donde se necesita ir con 1 o 2 testigos para que conste en la boca de esos testigos lo que se está diciendo, la exhortación que se está afirmando. Pablo dice también a los corintios que decidirá todo asunto entre ellos usando 3 testigos, 2 Corintios 13:1. Y bueno, esto lo vemos a través de todas las escrituras, es común. Entonces, este evento tenía que ser perfectamente atestiguado porque era algo muy importante. Pero solo 3, no están los demás. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que esto se divulgara masivamente. Solo 3 eran necesarios de acuerdo a la ley para tener testimonio, y ellos serían suficientes para este propósito. Y los llevó aparte solos a un monte, el lugar, nos sigue hablando Marcos. Este era un lugar apartado. No se sabe con exactitud a qué monte se refiere la Escritura. Podemos inferir por el lugar donde estaban, ¿cierto? Cesarea de Filipo. Entonces puede ser el monte Hermón, que está cerca a Cesarea de Filipo.
O también puede ser, y es el más posible, el monte Jebel Jermac en la Alta Galilea. Es un monte que está a una altura considerable, es el más alto, entonces puede ser ese monte, pero realmente no sabemos qué monte era. Entonces el Señor lleva al momento a sus 3 discípulos y los otros 9 quedan atrás en la parte baja. Pedro en su epístola llama a este lugar Monte Santo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, dice 2 de Pedro 1:18. Entendemos que Pedro le llama Monte Santo por la presencia gloriosa del Señor ahí, por la revelación de su gloria que hizo ahí, por todo lo sucedido. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el Señor escogió entonces a 3 personas? Hasta el momento, pues realmente lo que hemos dicho, no sabemos más, pero podemos inferir que era suficiente para cumplir el propósito de no contar lo sucedido, sino hasta la resurrección. Divulgar más la información iba a hacer que de pronto muchos más contaran. También vemos que este era el grupo más cercano, y aquí agrego otra razón, era el grupo más íntimo de amistad del Señor. Ellos fueron escogidos en otros momentos para estar con el Señor. Podemos pensar que Pedro necesitaba ahora también recibir una confirmación especial de las palabras del Señor, porque si notamos, él estaba sin entender, él tenía un pensamiento terrenal. Entonces el Señor quiso también mostrarle, abrir el telón para que viera de qué estaba hablando, de cuál era su verdadera identidad. También Juan era el discípulo amado, y Jacobo, si nosotros miramos en Hechos capítulo 12:2, él fue el primer mártir, el primero en morir. De igual manera, estos 3 personajes sufrieron persecución y 2 de ellos, bueno, sabemos que llegaron al martirio conocido aquí en la Escritura, por lo menos en Hechos 12:2, Jacobo, y en el caso de Pedro, el Señor le dice a Pedro que de qué muerte va a morir él, que fue crucificado de cabeza, ¿no? Entonces, estas personas iban a tener un lugar muy importante en la extensión de la iglesia, por eso el Señor los llama a ellos. Recordemos algo también, en Gálatas 2:9, el apóstol Pablo considera a ellos como columnas. Miren lo que dice Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Noten la importancia que tienen estos personajes aquí y que son considerados columnas. Ellos escribieron también gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento, en el caso de Pedro y de Juan sobre todo. Estas razones pueden ser considerables, pero más allá de esto, pues no sabemos. Fue por su soberanía que escogió a estos 3 libremente para estar ahí. Y tenemos entonces la transfiguración. El pasaje dice, y se transfiguró delante de ellos. Y lo primero que tengo que decirles, hermanos, es que hay gran misterio en todo esto. Esto es algo que no podríamos abarcar en un solo sermón, no podríamos abarcar en una sola enseñanza, porque lo que está aquí es la gloria de la majestad divina manifestada. La palabra griega para transfiguración es la palabra metamorfo. ¿Y qué significa eso? Ustedes lo saben, metamorfosis o transformación. Entendemos que el rostro del Señor, su ser cambió, fue transformado. Lucas también dice que esto pasaba mientras él oraba, pero ellos podían saber que era Jesús, o sea, ellos podían reconocerlo aunque estaba transformado, pero habían cambios considerables en él. Por un momento el Señor corre el telón y deja ver quién era él en su gloria, en su gloria. Recordemos, el Señor, el Dios Todopoderoso se hizo carne, pero estaba velado en humanidad. Para nosotros estaba velado, para el mundo estaba velado, y ellos veían a un hombre como nosotros, de carne y de hueso, un hombre que podía experimentar dolor, un hombre que podía experimentar hambre, alegría, o sea, veían a un hombre, pero esta situación corre el velo para que podamos ver la divinidad. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos.
Y Marcos es el único de los evangelios paralelos que habla del lavador de telas. Y el nombre es batanero. Batanero. Un batanero es el que tiene el trabajo de limpiar telas de lana. O sea, las deja blancas, resplandecientes. Pero ninguno en la tierra, ni el mejor lavador, ni la mejor lavandería podía dejar esas ropas, con toda la tecnología que tenemos incluso hasta el día de hoy, tan blancas como las tenía el Señor. Bueno, esto en términos como ellos lo veían en su momento, algo tan resplandeciente que no hay nada comparable. Mateo es el único que dice que su rostro resplandecía como el sol, resplandecía como el sol. Ustedes han visto el sol así en pleno mediodía y pues no puede uno mantener la mirada, ¿cierto? Es hasta malo para los ojos. Es tan resplandeciente que no puedes mantener la mirada fija. Dice Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El Señor tenía un resplandor, la palabra es fulgurante. Ese resplandor es señal de su gloria, de su santidad. Ningún lavador de este mundo podía conseguir ese resplandor. La santidad y gloria del Señor es única, es propia. Y Marcos sigue narrando. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. El Señor está aquí corriendo, como decía el telón, para que ellos puedan ver la grandeza y la majestad. Y Él aparece acompañado de dos personajes. No sabemos cómo estos tres testigos reconocieron a Moisés. No sé si estaba con las tablas de la ley, o tal vez Elías con la ropa de profeta, no sabemos. Pero ellos, de una manera misteriosa, por eso digo, acá hay cosas muy misteriosas, ellos pudieron saber que eran Moisés y Elías, y en un estado especial, ¿no? Porque ellos están en la presencia de Dios. Pero los testigos eran conscientes de quiénes eran. Moisés había muerto, había sido sepultado en un lugar desconocido, luego fue disputado por el arcángel Miguel, y Elías no había muerto, sino que había sido transportado al cielo. Eso está en 2 de Reyes 2:11. Su manifestación en el monte fue real. Los tres testigos lo podían ver, que hablaban con Jesús. O sea, esto no fue una visión o un reflejo estático, sino que eran personas con conciencia. En el caso de Moisés, esto muestra el estado de las personas después de la muerte, ¿no? El reconocimiento que se puede hacer de una persona. Y en cuanto a Elías, el poder de Dios en resguardarlo y preservarlo de manera misteriosa, porque no sabemos, en el cielo, en su presencia. Pero es muy importante que consideremos que Moisés y Elías estaban ahí porque ellos son los representantes más importantes de las dos grandes porciones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Lo que están haciendo estas personas aquí es mostrar que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. En el Evangelio de Lucas podemos ver lo que hablaban. Acá Marcos no lo dice. Lucas 9:31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y aquí la palabra griega para partida, si ustedes miran el original, es la palabra éxodo. Interesante. Jesús iba a Jerusalén para ser sacrificado, él era el Cordero Pascual. Entonces entendemos que hablaban de su muerte, de ser entregado en manos de hombres pecadores para morir en la cruz, y todo esto conforme a lo profetizado de él. Como en el Antiguo Testamento con Moisés, Jesús se preparaba para ser el Cordero Pascual, el Cordero que produciría la liberación, ya no de Egipto, sino del pecado, de Satanás y de la muerte, ¿cierto? En ese entorno glorioso estaban entonces Pedro, Jacobo y Juan, que según Lucas dice, estaban rendidos de sueño. Lucas 9:32. Pero dice, permanecieron despiertos. O sea, ellos habían estado durmiendo y como que se despiertan en el momento en que está pasando todo esto. Entonces vieron la gloria de Jesús, lo muestra Lucas 9:32, y a los dos varones que estaban con él. Hermanos, es importante que notemos este énfasis. Pedro se había opuesto a la muerte del Señor
Y aquí recibe un testimonio de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, hablando con Jesús precisamente de su muerte, de su resurrección. Precisamente son las mismas escrituras las que dan testimonio de él, de su obra. Juan 5:39, el Señor dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Más adelante, después de la resurrección, ustedes recuerdan allí los hombres en el camino de Maús y cómo el Señor les muestra el cumplimiento de lo que se ha dado. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, la redención en Cristo Jesús es el tema principal de toda la Biblia. Ellos aquí están recibiendo una autenticación del ministerio del Señor por los personajes más importantes del Antiguo Testamento, donde claramente se hablaba de él. Entonces Pedro, volvemos al texto, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, Pedro llama a Jesús con respeto maestro, rabí, y la idea de Pedro era hacer una casa terrenal para cada uno, porque Pedro quería mantener la gloria que estaba contemplando. Él quería quedarse en ese escenario, que no se fueran Moisés y Elías. Pero esto es anhelar las bendiciones de la gloria celestial sin la cruz, sin padecimiento. Él pensaba en la manifestación del reino ya y ahora, pero había olvidado la muerte y el sacrificio de Cristo, lo que estaban hablando Moisés y Elías, ¿cierto? Era necesario que el Señor padeciera en nuestro lugar. Pero aquí Marcos dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro no podía entender muy bien, no podía digerir la situación y el impacto de lo que pasaba lo tenía espantado, había temor en ellos y dijo lo que se le ocurrió, lo que salió de su corazón. Pero lo que salió de su corazón era un reino aquí en la tierra, sin sufrimiento, sin pasar por la cruz, de nuevo pensando terrenalmente. Y así como Pedro, hermanos, pensamos nosotros muchas veces. Rechazamos el sufrimiento, rechazamos la negación, queremos las bendiciones sin pasar por los procesos, sin pasar por la prueba, ya y ahora. Quisiéramos tener, no un pedacito de cielo, como decimos, que es la iglesia, que son los adelantos de esa gloria que tenemos, sino que quisiéramos tener ya la plenitud aquí y no dejarla ir, pero de una manera terrenal, de una manera sin transformación, sin abnegación, sin tener que hacer lo que tenemos que hacer. En ese momento Marcos dice: entonces vino una nube que les hizo sombra. Mateo dice: una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube. Mateo dice que esto pasó mientras él aún hablaba. O sea, Pedro estaba hablando de las enramadas y prácticamente su boca es cerrada con una interrupción por esta manifestación gloriosa. El Señor interviene para mostrarles el propósito de todo esto. Y la nube se puso sobre ellos y les hizo sombra. Y aquí vemos que, como en Éxodo 16:10, la presencia de Dios es representada por una nube luminosa. Este es el mismo escenario. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Noten ustedes aquí la nube. Esa nube también está ahí en el monte, en Éxodo 24:15. Ahí Éxodo 24:15 al 17, en el tabernáculo Éxodo 33:9. En cuanto a las segundas tablas de la ley, Éxodo 34:4, lo pueden leer en sus casas. Y después de descender del monte, también en Éxodo 34:29, el rostro de Moisés resplandecía.
Moisés aquí mostraba el brillo de la gloria de Dios, pero en el caso de Jesús, él mismo resplandecía con luz propia. El autor de Hebreos dice que Cristo es el mismo resplandor de su gloria, Hebreos 1:3. Entonces tenemos todos los elementos en la entrega de la ley. La nube, está la presencia de Dios, está el resplandor de su gloria, está el monte alto, separados aparte de los testigos, todo está aquí. Cristo mostraba aquí precisamente su deidad. Él es el Dios hecho carne. Dios el Padre se estaba manifestando de esa manera sobre ellos para aprobar el ministerio de su Hijo que ha sido profetizado en las Escrituras. Y Marcos sigue diciendo, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es la aprobación, es el beneplácito del Padre. En Mateo vemos que la voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una voz del cielo que le aprobaba, que le reconocía. Acá se habla de su ministerio, su identidad, su justicia. Dios tiene complacencia solo en su Hijo amado, en Cristo. Y esta referencia es a Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios decía con esto que Jesús era el Hijo amado, el Mesías prometido, que Él es justo, que Él satisface las demandas de la justicia del Padre. Pero si miramos Isaías, además dice que Jesús tiene el Espíritu de Dios y traerá justicia a las naciones. Esto último tendrá su plenitud en la consumación de los tiempos. Aquí el Padre en la nube está diciendo que lo deben escuchar a Él. Es un mensaje para ellos y para nosotros. Su enseñanza, su doctrina es verdadera y fidedigna. Y esta confirmación de Dios también nos recuerda el bautismo del Señor. Ahí el Señor fue ungido y fue aprobado para iniciar su ministerio. Fue ordenado el sacerdocio y también hubo una voz de los cielos pronunciando las mismas palabras. Entonces aquí en nuestro pasaje tenemos que hubo un doble reconocimiento de parte de Moisés, de Elías y de parte del Señor. Su gloria se manifestó. Podemos verlo aquí en su transfiguración, en sus ropas resplandecientes, en la presencia de dos personajes centrales del Antiguo Testamento, pero también en la nube. El Señor mostró su poder sobre la naturaleza, que estaba aquí con la nube sirviendo a su propósito, tal como veíamos ahora en el llamado a la adoración. Jesús fue transfigurado en gloria celestial y reconocido honorablemente por parte de Dios, el Padre. Su grandeza y majestad se pueden ver claramente. El Mesías prometido, quien viene a morir por su pueblo, en quien se cumple toda la ley y los profetas representados aquí en Moisés y Elías, y a quien todos los creyentes debemos escuchar. Entonces la honra y gloria celestiales dadas a Jesús y la confirmación de Dios el Padre nos hablan del poder y la venida del reino de Dios y su consumación en los tiempos. Pero además hace énfasis en el testimonio legítimo de varios testigos. Recordemos que Pedro es el interlocutor de Marcos, o sea, Marcos no estuvo allá en la transfiguración, el que estuvo fue Pedro. Entonces, ¿quién le contó la historia a Marcos? Pues fue Pedro el que le contó. Entonces, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:18 él dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos son los testigos. También Juan 1:14, aquí Juan atestigua del verbo, que es Jesucristo, de su gloria que vieron. Esta manifestación era un mensaje para ellos de la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Hermanos, como Moisés y Elías, los creyentes al morir estarán en la gloria, en la presencia de Dios y en espera de la plenitud, en un estado consciente, un estado de gloria. Moisés había muerto y Elías fue llevado a la presencia de Dios sin morir, y eso muestra que Dios cumple sus promesas, que a todos los creyentes nos espera un futuro glorioso, que los creyentes en Cristo después de la muerte se encuentran disfrutando de la gloria celestial que va a ser plena en el día de la venida de Cristo. En la venida de Cristo los creyentes que estén muertos, así como Moisés estuvo muerto, junto a los que estén con vida, así como Elías fue llevado con vida, pues en un abrir y cerrar de ojos los creyentes también serán transformados y llevados a la presencia de Dios y serán glorificados para estar siempre con el Señor.
Y continuando, Mateo 17:6 nos muestra que cuando la voz habló desde la nube, los discípulos cayeron sobre sus rostros. Ellos reconocieron que era la voz de Dios mismo dando aprobación al Señor y en reverencia adoraron, se postraron. Teniendo a Cristo, entonces ellos pueden estar confiados, ellos descansan en sus gloriosas promesas y nosotros también, hermanos. Ya no hay temor, Cristo ha vencido, Él ha hecho propiciación por nosotros, ha apaciguado la ira de Dios. Versículo 8, Marcos sigue narrando, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, después del evento, pues los visitantes del cielo vuelven a su hogar, y ahora solo están ellos ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Moisés y Elías ya no están, desaparecieron. ¿A quién deben mirar? A Jesucristo, al cumplimiento de todo lo dicho y señalado por esos profetas. A Él es quien debemos ver y oír, porque Él señalaba el Antiguo Testamento. Los discípulos deben ver el Antiguo Testamento mirando ese cumplimiento de la gloria de Cristo y no mirando a los personajes como un fin en sí mismos. Eso era lo que hacían los judíos y los fariseos. Hablaban de Moisés, de Elías, ese era su centro de atención, pero Moisés y Elías hablaron de Cristo. Hermanos, nosotros no estuvimos tampoco en la montaña como los 9 que se quedaron abajo, pero tenemos el testimonio de las Escrituras. No tenemos que esperar que se repita una señal igual en la montaña, con el Señor, la nube, los personajes del Antiguo Testamento, para creer y para ser testigos. Este testimonio fue fidedigno. Y hoy lo podemos leer en las Sagradas Escrituras y podemos creerlo. Jesús, hermanos, es quien decía ser el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías. Él vino para ser sacrificado en nuestro lugar, para rescatarnos, para redimirnos de nuestros enemigos, tal como se anunció en el Antiguo Testamento. Si confiamos en Él, en su obra, podemos estar seguros que como Moisés y Elías un día estaremos en su presencia, en plena comunión y consuelo, y disfrutando su provisión para siempre. No en una enramada o casa terrenal, sino en una casa celestial que Él ha preparado para los suyos. No por un momento como serían las enramadas, ¿no? Para siempre. Y esto ha sido en base al sacrificio de Cristo, nuestro sustituto. Ahí no habrá temor, sino gozo, adoración, y seguirá el asombro de la grandeza de nuestro Dios. No nos afectará la muerte o el pecado o Satanás, donde como Moisés y Elías ya no se puede caer de ese estado. Este es el destino glorioso que nos espera. Siendo así, ¿cómo podríamos desvalorizar esto, hermanos? ¿Cómo podemos ser negligentes ante un destino y una meta tan gloriosa? Más bien, somos llamados a entregar nuestras vidas, nuestro ser, enteramente al Señor. Confiemos en Él y de seguro no seremos defraudados. Escuchemos a Moisés y a los profetas, la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, para conocer más de nuestro Señor. Y vivamos entendiendo que su llamado implica abnegación y muerte a nosotros mismos. Muchos están impresionados hoy en día y junto con su impresión están construyendo su enramada en la tierra, su enramada temporal. La palabra de la cruz, hermanos, es locura a los que se pierden. El cristianismo no parece a simple vista una senda de triunfo. Eso mismo pensaron muchos cuando vieron al Señor clavado en un madero. Pero esa senda angosta es el camino a la salvación. Recordemos que Moisés como Elías también pasaron por esa senda estrecha. El autor de Hebreos dice de Moisés lo siguiente, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Noten que esto está hablando del Antiguo Testamento y dice que Moisés puso su mirada en Cristo, en lugar de preferir los tesoros de los egipcios, la vida pagana y pecaminosa de los egipcios. ¿No fue esta la senda estrecha?
Él es uno de los que recorrió esa senda estrecha. Pero también Elías fue perseguido a muerte, como lo dice Pablo a los romanos. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Ellos padecieron sufriendo por causa de Cristo. Ellos recorrieron el camino de la negación al yo, entregaron sus vidas para que Dios las consumiera en su voluntad, para ganarlo a Él. Llevaron su cruz, no se avergonzaron de seguir ese camino que conducía, en el caso de Moisés, al desierto, al desprestigio, al deshonor. ¿Qué es para nosotros realmente Cristo? Si a estos hombres no les interesó su gloria, no les interesó las riquezas del mundo de ese tiempo. Llevaron su cruz y no se avergonzaron, dejaron atrás la mira humana terrenal de pecado, deleites temporales, amigos paganos, de la aprobación de los hombres. Y en ese nuevo camino el Señor siempre les guardó, no les faltó alimento. A Elías lo alimentaron los cuervos. El Señor lo ordenó así. Y Moisés en el desierto fue protegido también. No les faltó nada. Si al Señor, hermanos, lo aborrecieron, a nosotros también, pero el Señor ha vencido y el Señor provee a los suyos y el Señor guarda a su pueblo en medio de la prueba. Entonces, ¿por qué vamos a anhelar otra cosa mayor si ellos, estos grandes hombres, padecieron por la causa de Cristo y nos dan ejemplo? Y ese es el camino a esa gloria celestial. Ese es el camino a estar en su presencia en plena comunión. Ahora, versículo 9, las instrucciones del Señor después de la señal. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces van bajando de la montaña y el Señor les instruye, no debían decir nada a nadie. De nuevo el secreto mesiánico, no es el momento todavía, no es la hora todavía. Y pues en la transfiguración se prefiguraba otra vez el deseo de Pedro, es posible aquí, de querer contar, porque es que ya inició la era mesiánica, ya la vimos su gloria, pero no, en este momento no era la hora. Y hay una pregunta, hay una intriga, y guardaron la palabra entre sí, por lo menos se reservaron hasta la resurrección, no fueron a contar, pero hay duda, y dice aquí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. De nuevo, otra vez, volvemos al mismo punto. En primer lugar, los discípulos obedecieron la palabra del Señor, no contaron a nadie, como ya decía, pero el tema de la resurrección pues era complicado, porque eso implicaba muerte. Y ellos seguían con el tema de que vamos a Jerusalén, pero vamos a reinar. Entonces, sí, hablamos de ir al triunfo, es el Mesías, pero la muerte no cala ahí, no entra ahí como muy bien para ellos. Entonces, después de la orden de lo que habían visto, los discípulos siguieron pensando que lo que había pasado, en especial la resurrección de los muertos, pues no podía darse, había un orden que no les cuadraba ahí. Pedro había proclamado que Jesús era el Cristo, pero esto de la resurrección seguía siendo nublado, y morir para ellos, de acuerdo a las expectativas judías, era una derrota, era el fin del cristianismo. Versículo 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, ellos tratan de ubicarse en el hilo histórico de la profecía. Y aquí los discípulos hacen referencia a Malaquías 4, del 5 al 6. Vaya conmigo a ese texto. Ahí usted se ubicará, es el último libro de la Biblia y termina con el anuncio de la venida de Elías. Y esto es antes que venga el día del Señor. Como ya había dicho en anteriores sermones, los judíos en la celebración de la Pascua dejaban un lugar incluso para Elías. Ellos anhelaban el regreso de Elías, pero para ellos Elías, pues aquí en este hilo cronológico no les había parecido. Los escribas apoyados en este pasaje enseñaban entonces correctamente. Elías tenía que venir primero. Con lo que no contaban los discípulos era que Juan el Bautista era esa manifestación de Elías. Entonces el Señor aclara ese cumplimiento. Si es verdad lo que dicen los escribas ahí, Malaquías
lo predice. Entonces Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y los discípulos llegaron a entender esto. En Mateo 17:13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces él es el resurgimiento de ese Elías que habría de venir. Entonces él vendría con el espíritu de Elías. Así fue y así se cumplió. Y lo que sucede aquí es que Juan el Bautista murió, ¿cierto? Él enfrentó rechazo, persecución, Herodes le asesinó. Entonces Elías, Juan el Bautista y Jesús tenían como característica precisamente el rechazo, la persecución y la muerte. Lo que acentúa a Jesús aquí es que también él padecerá de parte de los mismos. De nuevo el Señor aprovecha la pregunta para enseñar su muerte, para señalar a su muerte. Hermanos, nosotros tenemos hoy en día mucha más luz que la que tuvieron estos hombres en ese momento. Pero muchos siguen como los discípulos adormecidos, mientras tienen lo más glorioso ante sus ojos, la salvación, el evangelio de gracia que hoy se predica. Mientras viven la vida cristiana, siguen construyendo sus propias ideas de protección, de salvación, salvando su vida, evitando perder sus vidas. Pero en conclusión, hermanos, ese pasaje nos habla del gran interés pastoral del Señor por los suyos, resguardándolos de ese error del antievangelio, mostrándole la verdad, preparándolos para estar dispuestos a seguirle en todo lo que eso implica. Qué privilegio, hermanos, es que se nos exponga este evento glorioso. Nosotros recibimos el privilegio de recibir ese testimonio apostólico y el Señor, por un lado, nos hace partícipes de ese mensaje y por otro lado, nos hace testigos que llevan su luz a los confines de la tierra. Eso tenemos en común con esos apóstoles, con esos discípulos. Preguntémonos si hemos atesorado este mensaje, si estamos creciendo en el Evangelio, viviendo la vida cristiana conforme al llamado de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, o si estamos esperando una manifestación gloriosa para hacerlo, una manifestación del cielo, donde el mismo Señor Jesús venga a decirnos, pues aquí está esa manifestación en el Evangelio, yo no necesito nada más. Usted debe pensar, yo no necesito nada más, tengo el Evangelio. Si hemos puesto el Evangelio de la cruz como lo más central, como la base y el fundamento en el que somos edificados, porque no somos, hermanos, la excepción a la senda estrecha. Pero este pasaje nos llena de gozo, nos llena de expectativa, nos dice que no somos de aquí, de este mundo no es nuestro hogar, nuestro destino, hermanos, es glorioso. Y termino con 1 de Pedro 4, del 1 al 2, que dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.